se ha anunciado la llegada pues de las vacunas de AstraZeneca a partir de septiembre, en este caso. Pero lo de China es una muy buena noticia, porque si bien estamos hablando de 1 millón de dosis que van a llegar en enero, son bastantes más las que se están asegurando, proveyendo. El presidente Francisco Sagasti ha señalado que se vacunarían a 14 millones de peruanos antes del invierno. Pero ojo que esto se está viviendo, estos procesos se están viviendo en todo el mundo. La consecución de la vacuna es un tema. En el Perú nos hemos demorado un poco más. Efectivamente se ha comentado en extenso, ¿no?, lo que fueron las negociaciones frustradas con Pfizer. Afortunadamente con AstraZeneca se ha llegado a un acuerdo. Pero por el otro lado, lo que está enfrentando el mundo es un gigantesco desafío logístico. El Reino Unido, que fue de los primeros países, creo que fue el primer país que comenzó la vacunación, al menos en Occidente, enfrenta al mismo tiempo un pico desaforado en realidad del COVID, con una nueva cuarentena. Y además está enfrentando los desafíos propios de una campaña de vacunación sin precedentes, es decir, dosis que se demoran en llegar, todo un tema con la distribución. Hoy mismo Colombia, por ejemplo, anunció el lanzamiento de su app, que se llama Mi Vacuna, para también poder organizar, a ver si cuando tenemos, don Jackson, la foto que queríamos compartir con el público de un semanario mexicano muy importante, Proceso, que también había iniciado su campaña de vacunación. A ver si la tenemos ahí para introducir esta entrevista. Miren ustedes, acceso a la vacuna, desesperación. Por supuesto, no queremos ser aguafiestas de ninguna manera, pero claramente es todo un desafío, insisto, logístico, el que enfrentamos a partir de ahora. Estamos con Manuel Carpio Rivero, especialista en cadena logística, precisamente docente de la Pacífico Business School. ¿Cómo está, Manuel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos precisamente de lo que se confronta luego de una buena noticia como la de conseguir ya varios millones de dosis de la vacuna, en lo que se refiere a una cadena logística y una operación que va, por supuesto, desde cadena de frío hasta que la vacuna llegue a quien debe llegar en los momentos en que debe llegar, en una operación además ordenada, como obviamente estamos viendo este referente en México. Sí, claro que sí. La vacuna es una buena noticia, desde luego, como bien decían ustedes antes de iniciar el programa. Ahora, la vacuna, para que sea una mejor noticia aún, tiene que llegar, ¿no es cierto?, a todos nosotros, pero sobre todo a las personas más vulnerables, ¿cierto? El Perú es bastante complejo en términos geográficos y claramente la distribución, ¿sí?, va a ser un hito importante para el país. ¿Cómo debe organizarse esta distribución? Porque evidentemente el primer paso, me imagino, son los más vulnerables y también, sobre todo, por supuesto, quienes combaten en primera línea la pandemia. Seguro. Sí, efectivamente, el proceso, la cadena en su conjunto es sumamente importante, ¿sí? La colaboración entre todos los agentes que van a intervenir en esta cadena de abastecimiento va a tener que ser una colaboración muy bien sincronizada, desde el momento que se embarcan las vacunas, que entendemos que es desde China, ¿sí?, pasando por la necesidad de encontrar capacidad de transporte aéreo, ¿cierto? Hoy en día, como bien comentaban, el transporte aéreo para las vacunas está sumamente solicitado, ¿sí? Y va a ser importante encontrar esa capacidad, ¿no es cierto?, y esa disponibilidad de aeronaves para que podamos traer las vacunas al Perú. Y ahí no acaba el desafío, ahí recién empieza realmente. Tenemos que tener, y ya ir preparando, y seguramente lo estamos haciendo, la infraestructura necesaria para recibir las vacunas. Si bien es cierto, estas vacunas no requieren unas cadenas de frío que soporten menos 50 o menos 70 grados, pero sí requieren cadenas de frío que soporten temperaturas o que mantengan temperaturas entre 2 a 7 grados, ¿sí? Y eso también lo hace complejo. ¿El Perú está preparado para enfrentar una cadena logística como esa? Porque por otro lado hay expertos del sistema de salud que señalan que el país, en medio de todas sus limitaciones, se había vuelto bastante bueno en campañas de vacunación. Claro, una como esta no tiene precedentes, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que el país está preparado en la medida que sepa gestionar y optimizar todos sus recursos. Y ahí creo
que el rol del sector privado es sumamente importante y relevante. ¿Cómo así? ¿Qué le va a tocar al sector privado? Sí, y ese es un buen punto. El gobierno, el Estado, debiera, ¿sí?, de apoyarse, de soportar la distribución y la logística en la infraestructura, ¿sí?, y en el conocimiento que hoy tiene el sector privado. Hoy existen muchas compañías que llegan a los últimos rincones del Perú, a comunidades nativas, en los ríos Corrientes, Pastaza, en comunidades nativas como por ejemplo en Nueva Camisea, donde solamente se puede llegar por helicóptero, o en comunidades andinas, por ejemplo, enclavadas en la sierra a más de 4.000, 5.000 metros de altura. Hoy existen ya logísticas y conocimiento y know-how para llevar materiales y claramente pueden llevarse vacunas. Por eso creo que esa colaboración entre el gobierno y el sector privado va a ser primordial para poder llegar en forma adecuada y en tiempo adecuado a las personas más vulnerables. ¿Qué lecciones son las que hemos ido aprendiendo ya de las experiencias internacionales? Por supuesto, con la pandemia las noticias cambian día a día, no pueden dar unos giros, ¿no?, realmente extraordinarios, pero yo veía, por ejemplo, incluso en el caso del Reino Unido, porque claro, vamos a tener efectivamente que llegar al interior de nuestro país de manera más o menos rápida. Hay zonas en el oriente que todavía están muy castigadas, en Arequipa, por supuesto, pero yo veía sitios como el propio Londres, o sea, centros urbanos que todavía incluso tienen problemas, siendo el Reino Unido, digamos, a quienes hicimos el gobierno para los panamericanos, es decir, tiene una gran capacidad logística. Exactamente, y de hecho es un muy buen punto el que pones en la mesa. Lima ya de por sí es complejo. Lima y sus alrededores, y ya lo hemos visto al principio de la pandemia, lo difícil que nos fue poder llegar y atender a las personas más vulnerables en primera línea, y solamente en Lima. Entonces, claro, el desafío se hace mucho más grande cuando queremos llegar a zonas mucho más alejadas. Es importante tomar en cuenta que el sistema no solamente requiere el transporte es muy importante, pero también requiere las condiciones para poder recibir las vacunas, almacenarlas, ¿cierto?, y de ahí distribuirlas. Y para eso va a ser bien importante que podamos establecer centros de distribución, uno central, me imagino en Lima, y después regionales y de ahí distritales, para que no se rompa esa inercia que requiere la cadena de frío para esta vacuna, ¿no? Estamos hablando de una especie de hubs, ¿no? De hubs de distribución. Exactamente. Para que te permitan, porque a ver, antes de que entráramos a la controversia esta del retraso, ¿no?, de las primeras negociaciones, del fracaso relativo de las primeras negociaciones, se había anunciado que los centros de votación iban a ser escenarios, seguramente, para campañas de vacunación en febrero y marzo. Yo no sé si se alcance, pero bueno, de todas maneras ya estamos hablando de que había una suerte de plan, por lo menos, de facilitar, ¿no? Porque claro, como ahora vas a tener tu centro de votación muy cerca a tu casa, no ha habido toda una campaña, se supone que no vas a tener ni siquiera que tomar transporte público en la gran mayoría de los casos, y para eso estamos hablando en todo el país. Probablemente se podría mantener esta idea, incluso de repente hasta después de las elecciones. Es que yo creo que es lo que hay que hacer. Lo importante es el poder maximizar, ¿sí?, usar los recursos que hoy disponemos, ¿sí? Si uno de ellos son los centros de votación, pues hay que usarlos. Pero no solamente limitarnos a eso. Por ejemplo, habrán personas que no van a poder desplazarse a los sitios para vacunar. Entonces tendríamos que ir pensando cómo hacemos para acercar las vacunas a las personas y no las personas a las vacunas. Habrán personas que por ciertas limitaciones, ya sean físicas o geográficas, no van a poder acercarse a un colegio, a una posta médica, pues tendremos que ver la forma de poder llegar a ellos. Se me ocurre, por ejemplo, a través de móviles especialmente acondicionadas con enfermeros que puedan vacunar y que puedan tener las características de almacenaje de los productos. Pero sin lugar a dudas, para que todo esto funcione, y funcione bien además, necesitamos una coordinación muy estrecha y muy fuerte y colaborativa entre el gobierno, el Estado, y los sectores privados que hoy tienen
nuevamente, el conocimiento, los perfiles de las personas, evidentemente, la infraestructura para poder llegar a los sitios más alejados, ¿no? Porque acá, claro, vamos a necesitar una suerte de clasificación, ¿no?, de una base de datos, de un orden de prelación. Y lo último que le quería preguntar era, yo comentaba esta experiencia de Colombia, ¿no?, que acaba de lanzar su app. Seguramente los recursos tecnológicos también nos podrían servir para programar la vacunación. De hecho, y mira, qué bueno que lo pones en la conversación, el factor tecnológico va a jugar un rol importantísimo. Ya desde un inicio va a ser importante el poder monitorear la temperatura. Por ejemplo, nuevamente, si bien es cierto, no necesitamos temperaturas extremas, sí necesitamos frío. Y si la vacuna en algún momento del proceso de distribución rompe la cadena de frío, pues tenemos que saberlo para poder tomar decisiones. No soy especialista, pero seguramente vacunas que sean expuestas a altas temperaturas probablemente no se puedan usar o generen un daño en la persona. Ahí la tecnología ayudaría muchísimo para poder saber qué lotes o qué modos de transporte o a dónde se ha podido eventualmente romper la temperatura. Y igual, así como monitorear la temperatura, pues monitorear también la cantidad de vacunas que están llegando a ciertas áreas o a ciertos distritos, compararlas con la cantidad de personas que habitan esos distritos o esas comunidades. Es decir, la trazabilidad y la visibilidad de la información va a ser fundamental para poder tomar decisiones acertadas y poder corregir cualquier desviación que veamos en el camino, ¿no? Así es. Manuel Carpio Rivero, muchas gracias por esta intervención, interesantísimo, porque es un desafío realmente gigantesco el que se nos viene, ¿no?, el que se nos viene con la vacuna. Vamos a seguir